Capítulo 43. Repetición. Sunny se puso en pie incluso antes de despertar del todo. De alguna manera, Azure Blade ya estaba en su mano. Su sombra revoloteaba a su lado, lista para envolver la espada en caso de que necesitara atacar o alrededor de su cuerpo, en caso de que ya fuera demasiado tarde para eso. Trató de entender lo que estaba pasando. Nifais estaba cerca, su espada larga levantada en una postura defensiva. Casi. ¿Dónde está Cassie? Temiendo lo que pudiera ver, tentáculos gigantes que les alcanzaran desde la oscuridad, miró a su alrededor. El horizonte oriental empezaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, añadiendo un pequeño matiz de gris a la negrura del mundo. En esa negrura no había señales de peligro. Finalmente, vio a Cassie. La chica ciega se tambaleaba al borde del andén con una expresión de horror en el rostro. Con el pelo rubio revuelto, extendía las manos, claramente perdida en el espacio. Por supuesto, no había paredes que pudiera encontrar. La plataforma estaba abierta a los elementos, y lo único que le esperaba a Cassie era sumergirse en las oscuras y tumultuosas aguas. Antes de que Sunny supiera lo que estaba haciendo, ya estaba corriendo. Después de todo, no sabía qué había hecho gritar a Cassia y si había algún peligro oculto cerca. Además, aún estaba demasiado oscuro para que Nifais pudiera ver. Su repentina embestida podría haber provocado que ella arremetiera con la espada antes de hacer preguntas. Todas estas eran buenas razones para esperar y observar primero, pero de una manera poco característica y completamente irracional, Sunny actuó antes de pensar. Atrapó a Cassie momentos antes de que ella diera un paso fuera de la plataforma y, sosteniéndola fuertemente en sus brazos, arrastró a la niña ciega hacia atrás. La tengo. Sunny gritó, haciéndole saber a Changing Star que no había necesidad de apuñalarlo con una espada. Y luego, en voz baja, le dijo a Cassie: Te tengo. Está bien. Todo está bien. Cálmate. Sintió que el cuerpo de la niña temblaba y volvió a mirar a su alrededor, tratando de entender qué la había asustado tanto. Pero no había nada. Nefis estaba escuchando el mar por la misma razón. Después de unos segundos, preguntó: ¿Ves algo? Sunny negó con la cabeza impotente. No. Ayudó a Cassie a sentarse en el centro de la plataforma. Mientras Nifais montaba guardia sobre ellos, miró a la niña ciega para asegurarse de que no hubiera heridas en su cuerpo. Todo parecía estar bien. Ella no está herida en ninguna parte. Estrella Cambiante bajó la mirada. Aunque su rostro permanecía indiferente, pudo darse cuenta de que estaba un poco nerviosa. Al cabo de 1 o 2 segundos, preguntó en algo que podría haber sido su versión de un tono tranquilizador. Sonaba más o menos igual que de costumbre. Casi. ¿Qué pasó? Mágicamente, eso pareció calmar un poco a la niña ciega. Al menos lo suficiente para que ella hablara con voz temblorosa. Cassie extendió una mano y señaló hacia abajo. La cabeza, vi, oh dioses. Sunny frunció el ceño y miró a Nefis. ¿Vio una visión? ¿El pasado? La chica alta guardó silencio por un momento. No sé. Nunca había sucedido antes. Ambos se volvieron hacia Cassie, sin saber qué hacer. Como no había peligro aparente alrededor, se turnaron para tratar de calmar a la niña horrorizada. Sin embargo, después de esa frase, se quedó callada y se negó a hablar de nuevo. Nada parecía ayudar. Después de un rato, Nifais suspiró. Vamos, déjala ser, por ahora. Tal vez ella necesita tiempo. Sunny estaba a punto de replicar, pero, a decir verdad, tampoco tenía ninguna idea. Al final, solo asintió. Bien, la vigilaré. Changing Star, sin embargo, tenía otras ideas. A medida que el sol salía y el mar creciente retrocedía, Nifais decidió darle a Cassie algo de espacio y llevó a Sunny al borde de la plataforma.
Sin embargo, se aseguró de tener siempre a la niña ciega en la periferia de su visión. Cassia se sentó abrazando sus rodillas. Sus ojos estaban cerrados, pero pequeños temblores que periódicamente recorrían su cuerpo delataban que estaba despierta. El ojo de Sunny se crispó. ¿Estás seguro de que está bien dejarla así? Nífais le dio una mirada complicada. Sí. Luego, después de pensarlo un poco, agregó. Casi es fuerte. Sunny no sabía qué contestar. Si Estrella Cambiante consideraba que alguien era fuerte, lo más probable era que lo fuera. Sin embargo, fuerte era la última palabra que le venía a la mente cuando pensaba en la delicada, hermosa y ciega chica. ¿No era ella alguien que necesitaba constantemente su ayuda? Pero, de nuevo, había diferentes tipos de fuerza. Cassia todavía estaba viva y cuerda a pesar de su debilitante defecto. ¿Cuántas personas podrían haber hecho lo mismo? Si tú lo dices. Entonces, Nífais le hizo convocar a la espada azul. Después de estudiarlo por un tiempo, asintió y sacó su espada larga del aire. A pesar de su tamaño, era un arma elegante. La estrecha hoja de doble filo era mucho más larga que la de la hoja azul, con una punta increíblemente afilada y simétrica. Toda la hoja, así como la sencilla guarda en forma de cruz y el pomo, parecían hechos de plata y reflejaban la pálida luz de la mañana. La empuñadura estaba fuertemente envuelta en cuero negro. Poniendo las dos espadas una al lado de la otra, Nífais habló. Tu espada se puede usar con una mano, pero su verdadero potencial solo se puede revelar cuando se sostiene en ambas. Se crea principalmente para cortar y cortar, de ahí el centro de gravedad más alto. Sin embargo, también puede empujar. Luego hizo un gesto a la suya. Mi espada es un poco más versátil. Está creado tanto para cortar como para empujar, y tiene un doble filo. Sin embargo, el principio de empuñar estas dos espadas es efectivamente el mismo. Tomó la espada con ambas manos, colocando una cerca del guardia y otra cerca del pomo. Luego, realizó un corte hacia abajo. Ambas son armas basadas en apalancamiento. Cuando se sostiene con las dos manos, una mano empuja. Ella empujó la espada hacia abajo con la mano cerca del guardia, mientras la otra mano tira. La mano cerca del pomo tiró simultáneamente del mango hacia arriba, dando a la hoja un tremendo impulso en la velocidad. Así es como generas fuerza y realizas poderosos golpes. Ahora, tu turno. Sunny miró su espada y la agarró con ambas manos, imitando la pose de Nefis. Luego, lo levantó y cortó, asegurándose de aumentar la fuerza del golpe con la mano inferior. Changing Star lo observó. Necesitas entender que una huelga no viene de las manos. Viene de todo tu cuerpo. El poder proviene de tus pies, tus caderas, tu núcleo, tus hombros, y solo entonces se transmite a tus manos. Así. Ella demostró el corte hacia abajo nuevamente. Esta vez, Sunny prestó atención a la postura general y los movimientos de cada parte del cuerpo de Changing Star en lugar de solo la espada. No era un novato en la lucha, instintivamente ya sabía cómo dar un puñetazo en condiciones, aunque, antes, no tuviera mucha fuerza en el cuerpo. Los principios de golpear con una espada eran en gran medida los mismos, así que Sunny comprendió rápidamente el concepto general. Realizó el simple corte hacia abajo unas cuantas veces más. Después de cada vez, Nífais le dio consejos y corrigió sus errores. Algún tiempo después, finalmente estaba satisfecha con su forma. Bien. Sunny sonrió, orgulloso de sus logros. Nífais lo miró pensativo y asintió. Ahora, hazlo 1000 veces más. La sonrisa se congeló en el rostro de Sunny. ¿1000? ¿Dijo 1000? Parpadeó. Arrepentido. ¿Cuántas veces? Changing Star inclinó la cabeza y pensó por un tiempo. No tenemos mucho tiempo hoy. Entonces, sí. Solo 1000. Only 1000, Sunny se obligó a sonar educado. ya veo. De acuerdo. Cuando Nífais regresó para sentarse con Cassie, se volvió hacia el mar y levantó su espada.
1. La hoja azul silbó mientras cortaba el aire. Lo planteó de nuevo. 2. Empujar y tirar. Así es como generas fuerza. 3. Golpea con todo tu cuerpo, no solo con tus manos. 4. Cuando Sunny levantó su espada y cortó, una y otra vez, solo un pensamiento finalmente permaneció en su mente. Repetición, experiencia, claridad. Repetición. Cuando terminó de realizar 1000 golpes, casi finalmente estaba lista para hablar. Capítulo 44. El sueño de Cassie. Con casi todos los músculos de su cuerpo doloridos, Sunny se acercó a las chicas y cayó al suelo. Después de recuperar el aliento, miró a Cassia. ¿Cassie? ¿Te sientes mejor? Varios segundos después, la niña ciega asintió lentamente. Eso es un alivio. Se movió y dudó un poco. Cassia no tenía buen aspecto. Su rostro seguía muy pálido, con una expresión distante y aturdida. Su cuerpo, al menos, ya no temblaba. A Sunny no se le daba muy bien hablar con la gente y mucho menos aplacarla. No estaba seguro de qué decir. Miró a Nífais y suspiró para sus adentros. ¿Quién sabía que un día se convertiría en la persona más sociable hasta donde alcanzaba la vista? ¡Qué broma! ¿Puedo tomar un poco de agua? Casi se volvió hacia él y frunció el ceño, como confundida por la pregunta. Luego, de repente jadeó y abrió mucho los ojos. Oh. Oh, lo siento. Sí, claro. Llamó a la botella de agua ilimitada y se la ofreció a Sunny. Lo tomó con una sonrisa agradecida y bebió con avidez unos tragos antes de darle la botella a Nefis. Finalmente, regresó a Cassie. Tú también bebes un poco. Después de que ella lo hizo, le dio unas palmaditas torpes en el hombro a la niña ciega. Todo parece estar bien ahora. ¿Soñaste con otra visión? Puedes decirnos, si quieres. Cassie dudó un poco antes de decir. Yo, no sé. Tal vez fue solo una pesadilla. Sunny y Nífais intercambiaron miradas. Ambos dudaban de que lo que Cassie vio fuera una simple pesadilla. Después de todo, la gente generalmente no soñaba en el reino de los sueños. La niña ciega, mientras tanto, continuó. Realmente no lo recuerdo. Todo está en fragmentos. Sunny consideró cuidadosamente sus palabras, no queriendo presionar demasiado a Cassie. Puedes decirnos lo que recuerdas. Tal vez podamos darle sentido juntos. Cassia suspiró y asintió tentativamente. Después de una larga pausa, finalmente encontró el coraje para hablar. Al principio, vi una oscuridad sin límites encerrada tras 7 sellos. Algo inmenso se agitaba en la oscuridad. Sentí que si lo veía directamente, perdería la razón. Mientras observaba, aterrorizado, los sellos se rompieron uno tras otro, hasta que solo quedó uno. Y entonces ese sello también se rompió. Ella tembló un poco. Después de eso, no sé. Era como si mi mente se rompiera en 1000 fragmentos, cada fragmento reflejando su propia imagen. La mayoría de ellos eran oscuros y aterradores. Algunos ya los he olvidado. El otro. Casi se quedó en silencio, recordando. Volví a ver el castillo humano. Solo que esta vez era de noche. Había una estrella solitaria ardiendo en el cielo negro y, bajo su luz, el castillo se consumió de repente por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos. Vi un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono, una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, un arquero intentando atravesar el cielo que caía con sus flechas. Finalmente, levantó la vista, su rostro lleno de horror. Al final, vi una colosal y aterradora aguja carmesí. En su base, 7 cabezas cortadas custodiaban 7 cerraduras. Y en la cima, un ángel moribundo estaba siendo consumido por sombras hambrientas. Cuando vi sangrar al ángel,
de repente sentí como si me hubieran arrebatado algo tan precioso que no se puede describir con palabras. Su voz se volvió más baja. Entonces, sentí tanta pena, dolor y rabia que lo poco que quedaba de mi cordura pareció desaparecer. Fue entonces cuando me desperté, creo. Nífais y Sani permanecieron en silencio durante un rato, tratando de encontrarle sentido a lo que casi les había contado. Aunque Nífais tenía una idea, no la mostró. Sani, sin embargo, estaba totalmente perdida. Ni siquiera podía empezar a descifrar el significado oculto tras la visión, si es que lo había. Anteriormente, la visión de Cassia sobre el castillo era bastante sencilla. Le mostraba una fortaleza humana e incluso la dirección en la que estaba situada. Esta vez, sin embargo, su sueño fue inconexo, lleno de simbolismos extraños e imágenes vagas e inciertas, mucho más parecido a la profecía de un charlatán que a una visión obtenida a través de una habilidad de aspecto. Finalmente, suspiró. Tal vez en realidad fue solo una pesadilla. Tus visiones anteriores no eran así, ¿verdad? Casi negó con la cabeza en silencio. Sani se rascó la parte posterior de la cabeza. La gente no suele soñar en el reino de los sueños, pero tú sí. Tal vez ver una pesadilla al azar de vez en cuando es un efecto secundario de tu habilidad. La niña ciega se volvió hacia él, con un leve alivio escrito en su rostro. ¿De verdad lo crees? Dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Interiormente, sin embargo, se sentía incómodo. Un ángel moribundo siendo consumido por las sombras, ¿por qué suena tan siniestro? Debería tratar de mantenerme alejado de los ángeles en el futuro. Caramba, ¿qué ha sido de mi vida? Una frase como esa ya ni siquiera suena loca. Con eso, finalmente estaban listos para dar la bienvenida a un nuevo día. Algún tiempo después, estaban sentados en el borde occidental de la plataforma de piedra, mirando a los carroñeros de abajo. La sombra de Sani estaba ocupada explorando un camino hacia el siguiente punto de referencia alto. ¿Siempre hubo tantos? Sani miró a Nífais y negó con la cabeza. No, había mucho más. Parecen estar casi terminados con el cadáver. Dudo que dure hasta el anochecer. Lo que significaba que, para mañana, todas esas bestias estarían vagando por el laberinto, dificultando el avance de los tres durmientes. Lo mejor sería partir hoy y poner distancia entre ellos y la horda antes de que los carroñeros terminaran su festín. Sin embargo, sin explorar un camino con anticipación, existía la posibilidad de no llegar a un lugar seguro a tiempo. Ambas opciones eran arriesgadas. Nífais frunció el ceño, aparentemente pensando lo mismo. Después de un rato, ella dijo: No quiero que casi pase otra noche cerca de esta estatua. Vámonos ahora. Sani pensó por un momento, luego abrió la boca para ofrecer su propia opinión. Sin embargo, una conmoción repentina debajo le impidió hablar. En el fondo del mar que desaparecía, entre montículos de coral roto, el cadáver del monstruo gigante parecido a un tiburón, la mitad que quedaba, para ser precisos, estaba casi desprovisto de carne. Y entre sus blancos huesos, algo brillaba en el fango. Dos cristales luminiscentes extremadamente grandes. Los ojos de Sani se abrieron. Son esos, sí, fragmentos de dos núcleos de alma trascendentes. Trascendente, dos de ellos. De repente, se llenó simultáneamente de codicia y miedo. Avaricia por lo raros y preciosos que eran los fragmentos trascendentes del alma, miedo porque el tiburón gigante se convirtió en un demonio corrupto, al menos. Un demonio corrupto, si no es detenido por un santo o un gran número de despertados, podría destruir una ciudad entera. Sani se dio cuenta tardíamente de que estaba mucho más cerca de la muerte en esa primera noche de lo que había pensado anteriormente. Deberíamos. Espera y escucha. Miró a Nífais y luego escuchó obedientemente el clamor distante y apenas audible de los carroñeros. Después de un tiempo, notó cierta falta de armonía en él. Nífais de repente se tensó. Allí. Señaló en dirección al laberinto.
Después de concentrarse en ello, Sunny finalmente pudo notar dos sombras masivas saliendo de un pasaje particularmente ancho. Un segundo después, las criaturas que proyectaban esas sombras aparecieron a la vista. Sunny tragó saliva. Maldita sea. Los monstruos se parecían a los carroñeros, pero no del todo. Para empezar, eran mucho más grandes, sobresaliendo por encima de los alrededores a más de 3 metros de altura. Su caparazón parecía más grueso. Era de color negro intenso y escarlata, como una antigua armadura empapada en sangre. Aquí y allá, de su caparazón brotaban púas de aspecto despiadado que hacían que cada uno de sus movimientos fuera mucho más peligroso. Además, en lugar de pinzas pesadas, la parte superior de sus brazos terminaba con guadañas óseas largas, curvas y aterradoras. Sunny sintió sudor frío corriendo por su columna vertebral. ¿Qué demonios son esas cosas? Nephi inclinó la cabeza. Monstruos, supongo. Las criaturas de pesadilla con un núcleo de alma se llamaban bestias. Eran peligrosas y fuertes, pero sin mente. Si podían desarrollarse o eran creadas con un segundo núcleo, se convertían en monstruos. Los monstruos eran mucho más devastadores y poseían una forma rudimentaria y deformada de inteligencia. Eran el siguiente paso en la evolución de una bestia de pesadilla. Y estos dos parecían ser versiones más grandes y mortales de los carroñeros de caparazón. Sunny y Nephi observaron cómo los dos monstruos se acercaban al cadáver. Los carroñeros les temían visiblemente y se apresuraban a apartarse. Los más lentos eran arrojados sin piedad a un lado o despedazados por las guadañas de hueso. Ríos de sangre azulada corrían por el barro. ¿Qué están haciendo? ¿Vinieron a absorber los fragmentos del alma? Finalmente, los monstruos alcanzaron el cadáver. Cada uno de ellos cogió uno de los fragmentos. Sin embargo, en lugar de absorberlos, simplemente se dieron la vuelta y se llevaron los preciosos cristales. Los carroñeros se abrieron paso, siguiendo los fragmentos con sus pequeños ojos hambrientos. Sunny parpadeó y miró a Nephis. ¿Todavía nos vamos ahora? Changing Star frunció el ceño y dudó. Unos momentos después, sacudió la cabeza. No. Iremos mañana. Luego, se volvió hacia el oeste y observó a los monstruos en retirada. Haz que tu sombra siga a estos dos de vuelta. Capítulo 45. El sonido de la risa. Debido a los fragmentos de sombra que Sunny había absorbido en los últimos días, el alcance del control de sombras había aumentado un poco. Sin embargo, aún estaba lejos de ser suficiente para explorar las profundidades del laberinto. Solo consiguió la dirección general en la que se movían los dos grandes monstruos. Iban hacia el oeste. Después de decírselo a Nephi, no le quedó prácticamente nada más que hacer. Al final, Sunny decidió simplemente descansar. El día siguiente prometía estar lleno de dificultades y peligros, así que lo mejor para él era dejar que su cuerpo se recuperara todo lo que pudiera. Algún tiempo después, Sunny estaba acostado boca arriba, mirando el cielo gris. Casi estaba sentada a su lado, perdida en sus pensamientos. Nephi estaba meditando. Al menos, eso es lo que parecía. Bien podría haber estado dormida, por todo lo que Sunny sabía. Después de un rato, casi se volvió hacia él. ¿Sunny? Inclinó la cabeza para mirarla. Sí. La niña ciega vaciló. ¿Y tú, crees que podremos volver a casa? Sunny la miró y frunció el ceño. Unos segundos después, se dio la vuelta y volvió a mirar al cielo. Seguro. Casi sonrió. ¿De verdad lo crees? ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? Suspiró y trató de encontrar las palabras correctas. Por ella. Señaló a Nephis, sabiendo que casi no lo vería. Sin embargo, no había nadie más en la plataforma de piedra, por lo que era bastante obvio a quién se refería. Tampoco soy alguien que muera fácilmente. De hecho, estoy dispuesto a apostar que no podrías haber encontrado un mejor dúo de durmientes para escoltarte a través del reino de los sueños.
Si alguien puede sobrevivir a esto, somos nosotros. Así que, sí, creo que nuestras posibilidades de volver son bastante altas. Casi de repente se rió. ¿No eres un poco demasiado engreído? Estabas en penúltimo lugar. Sunny se encogió de hombros. Eso es solo porque alguien inteligente me dijo que mantuviera un perfil bajo. De lo contrario, habría clasificado más alto. Luego, con una sonrisa, agregó. Mucho más alto. Tercero al último, por lo menos. La chica ciega no pudo evitar reírse. El sonido melódico de su risa hizo que Sunny se sintiera mucho mejor. No había oído nada parecido desde que llegó al reino de los sueños. Era agradable ver que la gente aún era capaz de conservar un poco de alegría incluso en este lugar infernal. Ahora que lo pienso, esta fue la primera vez que escuchó a Cassie reírse. De vuelta en la academia, siempre fue aburrida y sombría. Después de este repentino arrebato, la expresión de Cassia lentamente se volvió melancólica. Unos segundos más tarde, preguntó. ¿Qué es lo que más echas de menos de casa? Sunny intentó pensar en algo, pero fracasó. Ni siquiera estaba seguro de tener un hogar en el mundo real. La pequeña habitación que había alquilado anteriormente no era más que un refugio temporal contra la lluvia. En cuanto al mundo real en general, su vida allí tampoco era muy agradable. Finalmente, dijo. Particularmente no echo de menos nada. Cassie estaba muy sorprendida. ¿Realmente? ¿No echas de menos a tu familia? Sunny sonrió. No tengo familia. Supongo que tengo una hermana en alguna parte, pero no nos hemos visto en muchos años. Oh, La niña ciega se quedó en silencio. Varios segundos después, dijo en voz baja. lo que más extraño es a mi familia. Había anhelo y tristeza en su voz. Sunny no sabía qué decir, así que permaneció en silencio. Mamá y papá deben estar realmente preocupados por mí en este momento. No, en realidad, no estarían preocupados. Estarían desconsolados. Deben pensar que ya estoy tan bien como muerto. Sunny la miró y suspiró. Parece que te preocupas mucho por ellos. Casi se volvió hacia él confundida. Claro. ¿No es normal? Sunny miró el cielo gris. El viento olía a lluvia. Después de un rato, dijo. No lo sabría. Por la noche, Nífais hizo que Sunny realizara los 1000 golpes nuevamente. Después de eso, comieron las últimas tiras de carne seca del tesoro y se turnaron para dormir, para que uno de ellos siempre pudiera vigilar a Cassie. Afortunadamente, no pasó nada durante la noche. Cuando llegó la mañana y el mar oscuro se retiró, se prepararon para abandonar la estatua gigante. Nefis fue el primero en bajar. Antes de eso, tenía algunas palabras que decir. Hoy será diferente al anterior. Habrá muchos más carroñeros vagando por el laberinto. Es posible que no podamos crear una emboscada o evitar luchar contra varios de ellos a la vez. Miró a Sunny. Si algo sucede, tu trabajo es llevarse a Cassie. Podemos retirarnos usando pasajes que son demasiado estrechos para los carroñeros. Si nos separamos, procedan al punto culminante por ustedes mismos. No me esperes. ¿Entiendes? Con una expresión sombría, él asintió con la cabeza. Nífais lo devolvió. Bien. El tiempo es esencial, así que vamos. Una vez hecho esto, inició el descenso. Cuando Nífais llegó a un punto situado unos 20 metros por debajo de ellos, se acomodó y esperó. Con la cuerda dorada, Sunny bajó a Cassie. Al igual que al subir, se turnaron para ayudar a la ciega. Por suerte, bajar por la estatua fue mucho más fácil. Pronto, llegaron al suelo. Al entrar en el laberinto, el trío avanzó a toda prisa. La sombra iba delante de ellos, buscando monstruos y caminos óptimos. A pesar de ello, su avance fue lento y caótico. Tenían que cambiar constantemente de dirección para evitar a los grupos de carroñeros, y a menudo acababan en callejones sin salida o alejándose de su destino.
Sunny, que desempeñó el papel de explorador y navegante, sintió que sus cerebros comenzaban a hervir lentamente. En algún momento, sin embargo, inevitablemente terminaron en una situación en la que una pelea era inevitable. Había un gran grupo de carroñeros pisándoles los talones y un par de ellos bloqueando el camino por delante. Ninguno de los dos grupos había notado a los durmientes todavía, sin embargo, dado que no había otros pasajes en los que convertirse, era solo cuestión de tiempo. Nífais consideró sus opciones durante unos segundos. Había un ceño fruncido en su rostro. Finalmente, ella dijo: Si solo hay dos, podemos tomarlos. Sunny la miró con incertidumbre en sus ojos. Pero no hay tiempo para preparar una emboscada. No estaba muy seguro de cómo podían luchar contra dos carroñeros a la vez. A pesar de lo bueno que era el maestro Nefis, solo practicaba con la espada durante un día. Enfrentarse solo a un carroñero era arriesgado. Changing Star se encogió de hombros. Es casi lo mismo. Atacaré primero. Sigues detrás en las sombras y terminas uno una vez que giran. Luego, matamos al segundo juntos. Todo el plan se basaba en la suposición de que Nífais podría sobrevivir bajo el ataque de dos carroñeros, ambos atacándola simultáneamente. Sunny estaba muy impresionado por su destreza, pero no estaba seguro de que fuera posible. Había una gran probabilidad de que Nífais muriera. Todavía recordaba que ella no estaba presente en la primera visión de Cassie. Pero, ¿qué más podían hacer? Un poco agitado, Sunny apretó los dientes. De acuerdo. Después de una breve pausa, Nífais convocó su espada. Luego, dio un paso adelante. Capítulo 46. Experiencia. Después de encontrar un buen escondite para Cassie, Sunny y Nífais procedieron hacia adelante para enfrentar a los carroñeros. Pronto, vieron dos siluetas descomunales en la distancia. Con los labios fruncidos, Nífais arrojó sobre su hombro. Mantener. Luego, como una corredora que se prepara para una carrera, se arrodilló, inhaló profundamente y se lanzó hacia adelante. Maldita sea. Sunny se zambulló en la profunda sombra proyectada por la pared del laberinto y lo siguió, corriendo tan rápido como pudo. Sin embargo, la distancia entre ellos siguió creciendo. De repente, recordó haber caminado detrás de Nífais mientras cruzaban el puente hacia la academia. ¿Era su destino seguir siempre detrás de ella? Estrella Cambiante corría a una velocidad increíble. Prácticamente volaba por el aire, como una flecha lanzada desde un arco. Uno de sus brazos estaba estirado hacia atrás, sosteniendo la espada con la punta hacia el suelo. El otro cortaba el aire con cada zancada. Los dos carroñeros tardaron un par de segundos en darse cuenta de lo que estaba sucediendo después de notarla. En ese momento, ella estaba casi sobre ellos. Con la locura ardiendo en sus ojos y la saliva viscosa goteando de sus mandíbulas, los monstruos chillaron y cargaron hacia adelante. Nífais no disminuyó la velocidad, como si planeara embestirlos con su cuerpo. El corazón de Sunny saltó un poco. 4 tenazas aterradoras se dispararon por el aire. En el último momento, Nífais cayó hacia atrás, cayendo de lado. La inercia la llevó hacia adelante mientras se deslizaba por el barro, pasando entre los carroñeros. Luego, torció su cuerpo y se detuvo hundiendo la espada en el suelo. Un poco más lento, y habría sido empalada por una de las piernas de los carroñeros. Loca, está loca. Cuando Estrella Cambiante volvió a ponerse en pie, uno de los carroñeros ya se había dado la vuelta. Sin embargo, Sunny no pudo ver lo que ocurría, ya que su vista estaba bloqueada por las voluminosas criaturas de caparazón. Solo oía el sonido de la quitina chocando contra el acero. No había tiempo para preocuparse por eso de todos modos, ya que tenía sus propios problemas que resolver. Debido a la loca maniobra que Nífais había realizado,
el segundo carroñero se quedó un poco atrás del primero. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Sunny finalmente se acercó lo suficiente como para lanzar un ataque. Maldiciendo en silencio, corrió por una estrecha protuberancia en la pared de coral y saltó, con el objetivo de perforar el punto débil en la espalda del carroñero desde arriba. Su sombra ya estaba envuelta alrededor de la hoja azure. Pero en el último momento, el carroñero se movió de repente, girando ligeramente el torso hacia la derecha. La hoja no alcanzó el punto cóncavo donde se unían las placas de la armadura, sino que golpeó una de ellas justo en el centro, deslizándose indefensa por la quitina adamantina. ¡Mierda! En lugar de matar a la bestia de un golpe decisivo, Sunny acabó sin causarle daño alguno. Lo que es peor, aterrizó justo encima del carroñero, prácticamente abrazándolo por detrás. Al momento siguiente, el carroñero sacudió su caparazón, despistando al irritante humano. Sunny voló de lado y se estrelló contra la pared del laberinto, sintiendo que el aliento se le escapaba. Sofocado y desorientado, cayó sin gracia en el barro. No es bueno. Por algún instinto, Sunny rodó hacia un lado. Algo pasó junto a él y golpeó la pared, enviando pedazos de coral carmesí volando por el aire. Luego, fue levantado en el aire y arrojado hacia atrás. Pero para entonces, sin embargo, ya había recobrado el sentido. Girando su cuerpo, Sunny logró aterrizar sobre sus pies y dar unos pasos hacia atrás sin caerse. En el siguiente segundo, su espada estaba frente a él, sostenida con ambas manos tal como Nífais le había enseñado. El carroñero ya estaba cargando contra él con un fuego amenazante ardiendo en sus ojos. Repetición. Experiencia. La sombra fluyó desde la espada azul hasta su mano, luego se extendió a su brazo, hombro y finalmente cubrió todo su cuerpo. Sunny instantáneamente se sintió más fuerte, más rápido, más resistente. ¿Pero fue suficiente? No. Para sobrevivir, definitivamente también necesitaría algo de suerte. Una pinza voló hacia él desde la derecha, la otra desde la izquierda. No había tiempo para retirarse o esquivar lateralmente. Entonces, en cambio, Sunny hizo algo que hizo que todos los instintos de su cuerpo gritaran en protesta. Saltó hacia adelante, cerrando la distancia al monstruo de carga. Las pinzas chocaron con un fuerte crujido detrás de su espalda. Instinto o no, era el único paso lógico. Después de todo, el rango de ataque de su espada era mucho más corto que el del carroñero. Solo podía defenderse acercándose. Antes de que la bestia tuviera tiempo de reaccionar, Sunny hizo lo que había hecho recientemente miles de veces. Sus músculos se movieron incluso antes de que su mente diera la orden. Con un movimiento fluido, levantó la espada sobre su cabeza y cortó hacia abajo, empujando con una mano mientras tiraba con la otra. Todo su cuerpo se movió en concierto para dar un golpe poderoso. La hoja azul silbó mientras cortaba el aire. Luego, golpeó la articulación de una de las patas delanteras del carroñero y la atravesó, cortando la extremidad por completo. Sangre azul rociada por todas partes. Sunny tuvo menos de un segundo para sorprenderse. ¿De verdad lo hice? Pero no había tiempo para distraerse. Debido a la pérdida de su pata delantera, el carroñero perdió el equilibrio por un momento, avanzando y bajando. Sin embargo, tenía otras 7 piernas. Esto no iba a durar mucho. Casualmente, sin embargo, en este momento exacto, su otra pata delantera se deslizó en el barro, llevando al monstruo aún más abajo. Sunny no desperdició esta oportunidad. Dando un paso adelante, empujó la espada azul hacia arriba, empujándola hacia la boca del carroñero. Una mandíbula cortada cayó al suelo cuando el monstruo se empaló en la espada con su propio peso. El cuerpo masivo de la criatura pesadilla convulsionó antes de quedarse quieto. Estaba muerto. Sunny exhaló lentamente, solo ahora sintiendo el dolor en el pecho y en la parte posterior de la cabeza. Lo tocó con cuidado y hizo una mueca. Su mano volvió mojada de sangre.
Al menos yo estoy vivo. Has matado a una bestia despierta, Kerepa Scavenger. Tu sombra se hace más fuerte. Usted tiene. Sin tiempo para escuchar el hechizo, Sunny tiró de la espada para desalojarla de la cabeza del monstruo y se apresuró a ayudar a Nefis. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El otro carroñero yacía en el barro, claramente muerto. Sus miembros aún se retorcían, lo que indicaba que el golpe fatal había sido asestado hacía unos instantes. Parecía que Nífais había conseguido seccionarle la columna vertebral atravesando con su espada larga el punto débil de la base del torso de la bestia. No podía ver a la chica de cabello plateado detrás del voluminoso cadáver. Cuando Sunny se acercó, escuchó el sonido de una respiración áspera y tensa. Entonces una voz temblorosa vino detrás del carroñero. No te acerques más. En el silencio sepulcral de las secuelas de la batalla, la voz de Changing Star sonaba extraña y tenue. Sunny de repente sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón en un puño. Acercándose a sí mismo, dio otro paso adelante. Nífais estaba de pie frente al carroñero muerto, tratando de recuperar el aliento después de la intensa pelea. Había una herida sangrienta en su hombro. Sin embargo, no parecía poner en peligro la vida. La atención de Sunny, sin embargo, fue instantáneamente atraída hacia otra cosa. Parecía que en algún momento durante la pelea, la parte superior improvisada de algas de la chica alta se rompió, dejándola desnuda por encima de la cintura. Se cubría el pecho con un brazo. Detrás del brazo, aplastado, la plenitud flexible de ella. Sunny se estremeció como si alguien lo hubiera picado y se dio la vuelta apresuradamente. Su rostro estaba ardiendo. Sin pensarlo, incluso hizo que su sombra mirara hacia otro lado. Siguió un silencio incómodo. Después de algún tiempo, Sunny se obligó a hablar. Son, ¿estás bien? Nífais tardó en responder. Sí. Bien, bien. Iré a buscar a Cassie entonces. De acuerdo. Sintiendo como si un ejército de monstruos lo estuviera persiguiendo, caminó hacia adelante con las piernas rígidas y luego aceleró su paso, apenas conteniéndose de correr. Es culpa suya. Debería haber comunicado las cosas más claras. Tratando de sacar la vívida imagen de su cabeza, Sunny se apresuró al lugar donde Cassie los estaba esperando. Para cuando regresaron, Nífais ya había arreglado su top y lo llevaba puesto como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Sunny no pudo evitar sentir que la mirada que le dio era algo extraña. Olvídalo. Después de revisar la herida en su cabeza, dijo Changing Star. Es solo un sangrado, nada grave. Sin embargo, dígame si se siente mareado y con náuseas o si tiene un fuerte dolor de cabeza. Como Sunny no tenía ninguno de estos síntomas, guardó silencio. Nífais miró su ropa y suspiró. Memoria. Abrió la boca para decir que no, pero luego se quedó en silencio. Ahora que lo pienso, cuando mató al carroñero, el hechizo dijo algo más después de informarle sobre los fragmentos de sombra absorbidos. En ese momento, estaba demasiado ocupado para prestarle atención. Déjame comprobarlo. Convocó a las runas y rápidamente encontró el grupo que representaba sus recuerdos. Recuerdos, campana de plata, sudario de los titiriteros, hoja azul. Nada nuevo. Entonces, ¿de qué estaba hablando el hechizo? De repente, notó un nuevo conjunto de runas en el grupo vecino. Sus ojos se agrandaron. Ecos, carroñero de caparazón. Capítulo 47, Eco. Eco, es un eco. Sunny no podía creer lo que veía. Los ecos eran un tipo de recompensa extremadamente raro que los despertados podían recibir tras matar a criaturas de pesadilla. Las posibilidades de conseguir uno eran muy escasas. En el mundo real, un eco podía venderse por una cantidad inimaginable de dinero. Eso era porque eran mucho más preciados que las memorias. Sin demorarlo mucho más, se sumergió en su mar del alma. Allí, muy pocas cosas habían cambiado,
un solitario sol negro seguía suspendido sobre las tranquilas y silenciosas aguas. Lo orbitaban esferas de luz que representaban sus recuerdos. Esta vez, eran 3. Al igual que antes, Sunny no podía deshacerse de la sensación de que algo se movía sigilosamente más allá de la periferia de su visión. Sin embargo, esta vez, no le prestó atención. Quería ver su eco. También estaba representado por una esfera de luz. Sin embargo, esta esfera era mucho más grande y flotaba más lejos del núcleo de la sombra. Con un pensamiento, le ordenó descender. La esfera flotó lentamente hacia abajo y tocó el agua oscura. A medida que Sunny se acercaba, caminando sobre la superficie del mar, su resplandor se desvaneció lentamente, revelando el monstruo contenido dentro. Un carroñero de caparazón descomunal y amenazante estaba tranquilamente parado frente a él. No había locura en sus ojos, o cualquier sentimiento, para el caso. Después de todo, no estaba realmente vivo. Fue solo un eco. Runas brillantes aparecieron en el aire alrededor del carroñero. Eco, carroñero de caparazón. Tipo de eco, bestia. Hecho core, despierto. Atributos de Eco, fuerte, blindado. Descripción del Eco, un soldado maldito de la Legión Caída. Antes de que Sunny se diera cuenta, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Aquel carroñero era ahora suyo, podía invocarlo y utilizarlo para luchar contra sus enemigos, transportar cargas pesadas o realizar otras tareas. Es más, estaba todo un rango por encima de su maestro, lo que significaba que era mucho más fuerte, resistente y temible de lo que normalmente debería poseer un soñador con el núcleo dormido. Con este hecho a su lado, muchas cosas serían más fáciles. Siguiendo un impulso, Sunny levantó una mano y la rozó contra la quitina fría y negra. Solo quería tocar su nueva posesión. Sin embargo, en el momento en que su palma tocó el carroñero, sucedió algo extraño. El alma del mar de repente surgió un poco y apareció un nuevo conjunto de runas. ¿Transformar el Eco en una sombra? Sunny se estremeció y le arrebató la mano. ¿De qué demonios se trata? Nunca había oído nada sobre transformar ecos en otra cosa, y mucho menos sombras. Por otra parte, nunca había oído hablar de Shadow Cores y fragmentos, también. Parece que mi aspecto guarda más secretos de los que pensaba. Sunny se lamió los labios y vaciló. Luego, dijo con cautela. Sí, Sin embargo, no pasó nada. Un momento después, las runas cambiaron. No hay suficientes fragmentos de sombra para realizar una transformación. Fragmentos de sombra requeridos, 24 de enero de 2000. Frunció el ceño, decepcionado. ya veo. Así que hay otro uso para los fragmentos. Pueden mejorar mi propio núcleo o hacer algo extraño a Echoes. ¿Cómo sé qué uso es más beneficioso sin saber lo que realmente hace una transformación? Un hecho fue muy útil por sí mismo. Sunny sintió que sería más prudente concentrarse en fortalecerse, al menos por ahora. Experimentaré con él más tarde. Con eso, dejó el mar del alma. Como se había espaciado bastante, Nífais lo miraba con una pregunta silenciosa en sus ojos. Sunny sonrió. Tengo un hecho. Sus pupilas se ensancharon ligeramente. Casi, por otro lado, fue más expresiva. ¿Un hecho? ¿De verdad tienes un hecho? Sí, Dado que el grupo más grande de monstruos estaba ahora a minutos de alcanzarlos, Sunny no perdió el tiempo y convocó al carroñero. La bestia descomunal apareció inmediatamente frente a él, aparentemente cosida a partir de pequeñas chispas de luz. Pronto, su quitina negra se volvió completamente corpórea. Siguiendo la orden de Sunny, se movió un poco y levantó sus poderosas pinzas. Nífais observó el eco con una expresión ilegible. Luego, una esquina de su labio se curvó ligeramente. Bien. Sunny la miró con una sonrisa. creo que podemos encargar que lleve a Cassie. Fuera de la batalla, nos ayudará más. La boca de la niña ciega se abrió. ¿Llevarme? ¿Gustar?
¿Como una montura? Se rió entre dientes y golpeó al carroñero en su caparazón. Este chico malo puede caber en una chica menuda como tú sin ningún problema. Créeme, he estado trepando mucho por estas cosas en los últimos días. En realidad es bastante espacioso encima de ellos. Especialmente si no están tratando de matarte. Casi vaciló. Bien. Si crees que es lo mejor. Sunny y Nífais ayudaron a la niña ciega a subir a la cima del eco. Luego, usaron la cuerda dorada para crear riendas improvisadas para que Cassie se aferrara. Después de recuperar rápidamente fragmentos de alma de los carroñeros muertos, los durmientes abandonaron apresuradamente el pasaje, evitando por poco otra batalla. Con Cassie cabalgando cómodamente sobre la carroñera, su velocidad total aumentó espectacularmente. Sunny y Nífais trotaban en cabeza, con la esperanza de recuperar el tiempo perdido en la primera mitad del día y llegar al punto culminante con 1 o 2 horas de sobra. De vez en cuando, tenían que tomar desvíos para evitar luchar contra grupos de monstruos caparazón. Sin embargo, con un monstruo propio a su lado, el estado de ánimo y el estado mental de los 3 durmientes eran mucho mejores. Por primera vez desde que llegó a este lugar, Sunny se sintió algo tranquilo. Por supuesto, esta calma no duró mucho. En algún momento, notó que el viento se había levantado un poco. Casi simultáneamente, Cassie les pidió que se detuvieran. Nífais y Sunny la miraron con el ceño fruncido. Parecía que ambos tenían una mala premonición. ¿Qué es? La niña ciega soltó las riendas. ¿Oyes algo? Se miraron y luego sacudieron la cabeza. No. ¿Por qué? Cassie frunció el ceño. Ayúdame a salir de esto. Después de que la ayudaron, se quedó inmóvil por un momento, escuchando. Su ceño fruncido se profundizó. Entonces la niña ciega se arrodilló cautelosamente y puso su oreja en el suelo. ¿Qué escuchas? Cassie se lamió los labios. Está murmurando. De repente, una gota de agua cayó sobre la cara de Sunny. Levantó la cabeza y miró al cielo. Allí, nubes oscuras y tormentosas se estaban acumulando con una velocidad antinatural. Muy pronto, estaban obligados a cubrirlo por completo, incluido el sol. Y cuando eso sucedió, sus ojos se agrandaron. Capítulo 48. La tormenta. Tenemos que movernos. Ahora. Cuando Nífais se volvió hacia él, Sunny agarró a Cassie y la ayudó a ponerse de pie. Su rostro estaba aún más pálido de lo habitual y había una mirada de pánico en sus ojos. Ahora, ayúdame a devolverla al carroñero. La chica de cabello plateado levantó la cabeza y miró al cielo. Pronto, su expresión se oscureció. Sin decir nada, ella hizo lo que él le había pedido. Casi parecía un poco desorientada. Agarró las riendas y se volvió impotente hacia su amiga. Nef. ¿Qué pasa? Changing Star la miró. Cuando finalmente habló, su voz sonaba pesada. Se avecina una tormenta. Mientras tanto, Sunny envió a su sombra a encaramarse a un alto pilar de coral y miró hacia adelante, intentando comprender a qué distancia se encontraban los acantilados a los que apuntaban. Por lo que parecía, aún quedaba una distancia considerable. Sin embargo, la estatua gigante ya estaba mucho más lejos. Volver ahora habría sido un suicidio. Se volvió hacia Nefis. Estamos a unos 3 o 4 kilómetros de los acantilados. ¿Crees que podemos lograrlo? Ella frunció el ceño. Si tomamos la ruta más directa. Quizás. Sunny vaciló y luego preguntó. ¿Qué pasa con los monstruos? Changing Star miró hacia adelante y apretó los dientes. Tendremos que abrirnos paso. ¿Eso es todo? ¿Ese es el plan? Mientras intentaba infructuosamente encontrar algún truco tortuoso para salvarlos, Nífais volvió la cabeza y lo miró, perplejo. ¿A qué esperas? Corre. Mientras avanzaban, empezaban a caer fuertes gotas de lluvia sobre el suelo.
Fuertes vientos aullaban entre las hojas de coral, haciendo volar trozos de barro y algas. Con las nubes de tormenta acumulándose en el cielo, la luz del sol se atenuó y un frío crepúsculo descendió sobre el laberinto. Sunny corría con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, porque en realidad así era. Encabezaba su pequeño grupo, eligiendo el camino más recto hacia los acantilados con la ayuda de su sombra. Nífais iba un paso por detrás de él. El carroñero que transportaba casi pisoteaba el barro con sus 8 patas traseras. Sin necesidad de evitar a los monstruos y a la muerte que les respiraba en la nuca, se movían a una velocidad asombrosa. Los pasadizos laterales y las paredes carmesíes les pasaban como un rayo. No había necesidad de contenerse y conservar fuerzas para la larga carrera. Si llegaban tarde a los acantilados por un minuto, sus vidas habrían acabado. Tenían que darlo todo. Sunny estaba dispuesto a librar una serie de sangrientas escaramuzas a lo largo del camino, pero, para su sorpresa, los habitantes del laberinto no les dieron muchos problemas. Los carroñeros parecían estar tan aterrorizados como ellos. Las voluminosas bestias estaban ocupadas intentando esconderse en el interior de los montículos de coral o excavando bajo tierra. En las raras ocasiones en que uno de ellos mostraba agresión, un corte rápido de la espada o un golpe amenazante de una pinza era suficiente para hacer que el monstruo cambiara de opinión. Sin embargo, por muy rápido que se movieran, la tormenta era más rápida. La lluvia se convirtió rápidamente en un aguacero y cada gota en un torrente. El viento arreciaba y golpeaba sus cuerpos con fuerza suficiente para hacerles tropezar. La luz se atenuó aún más, reduciendo la visibilidad casi a cero. Finalmente, un rayo cegador atravesó la oscuridad, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor. En el momento siguiente, el suelo bajo los pies de Sunny tembló, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera. Rodó en el barro y trató de ponerse de pie, pero resbaló y cayó de nuevo. El brazo de alguien lo agarró por el hombro y lo ayudó a levantarse. En la oscuridad de la tormenta, Sunny vio la cara de Changing Star. Abrió la boca y gritó. No te detengas. Corre. Casi no podía escucharla detrás del rugiente viento y la lluvia. Para cuando Sunny comenzó a moverse, el agua oscura y salada ya estaba tan alta como sus espinillas. Apretó los dientes. El mar estaba regresando. No podía determinar de dónde venía el agua, pero con cada minuto subía más. Pronto, le llegó hasta la rodilla, luego hasta la cintura, lo que hizo que correr fuera casi imposible. La velocidad del grupo disminuyó considerablemente. Fue entonces, en un repentino relámpago, cuando vieron una masa oscura de piedra por delante. Habían llegado a los acantilados. Casi al mismo tiempo, un terrible estruendo llegó desde las profundidades del laberinto. Al volverse, Sunny vio un colosal y aplastante torrente de agua negra que se precipitaba a través del bosque carmesí. A cierta distancia, un carroñero tardío fue atrapado por él y arrojado contra las paredes de coral. El caparazón irrompible de la poderosa criatura se resquebrajó y estalló como un huevo podrido. Maldición. Se volvió hacia Nefis. Se acabó el tiempo. Empieza a escalar. Ella lo agarró por el brazo. Despide tu eco. Sunny no sabía si el carroñero podría escalar el acantilado. En cualquier caso, casi no habría podido aguantar si lo hiciera. Ayudó a la niña ciega a bajar y luego envió al monstruo de regreso al mar del alma. Nífai se bajó para dejar que casi se subiera a su espalda, luego los ató con la cuerda dorada. Sin perder tiempo, apretó los dientes y dio un paso adelante para agarrarse a las rocas húmedas de la pared del acantilado. Comenzaron el ascenso, apresurándose para llegar lo más alto posible antes de que llegara el torrente negro. Algún tiempo después, Sunny gritó. Abrazo. En el momento siguiente, una pared de agua oscura golpeó las rocas a pocos metros debajo de sus pies. Mientras Sunny se aferraba a la vida, todo el acantilado se estremeció.
Algunas rocas cayeron de algún lugar muy alto, perdiendo su cabeza solo por casualidad. De alguna manera, los tres todavía estaban vivos. Sin embargo, las cosas estaban lejos de haber terminado. El agua negra seguía subiendo, ahora con una velocidad aterradora, amenazando con tragarlos en cualquier momento. Tenían que seguir escalando y tenían que ser más rápidos que el mar creciente. Sunny maldijo mientras buscaba el siguiente asidero al que agarrarse. Para sobrevivir, tenía que escalar la pared del acantilado a toda velocidad. Sin embargo, trepar precipitadamente por rocas húmedas era una receta para el desastre, un resbalón de una mano y se precipitaría hacia abajo para ser aplastado contra los acantilados, ahogarse o ser devorado por algún monstruo gigante. La lluvia torrencial y el viento huracanado empeoraron todo. Y, sin embargo, no había otra opción. Siguió subiendo frenéticamente, desgarrándose la piel con las rocas afiladas. Cada músculo de su cuerpo agonizaba. De no ser por la sombra que le envolvía, Sunny habría muerto hace tiempo. Pero incluso con su ayuda, el agua oscura se acercaba cada vez más. Maldita sea, maldita sea. Por mucho que Sunny lo intentó, no pudo recuperar la distancia. Pronto, el agua estaba a sus pies. El mar se tragó lentamente sus piernas, luego su torso. Siguió subiendo, luchando ahora contra el peso del agua y la fuerza de la marea que intentaba arrancarle del acantilado. Pero al final fue inútil. Cuando el agua cubrió sus hombros, sintió que su dedo se deslizaba de las rocas mojadas. Sunny trató de aguantar, pero la corriente era demasiado fuerte. Fue empujado como un juguete ingrávido, perdiendo cualquier compra. No. En el último segundo, una cuerda dorada cayó al agua a su lado. Sacudido, Sunny se agarró a él y lo sostuvo con todas sus fuerzas. La cuerda se apretó y lo sacó del agua. Sus pies volvieron a tocar la pared del acantilado. Sin perder tiempo, reanudó la escalada con la ayuda de la cuerda. Finalmente, una mano fuerte lo agarró desde arriba y arrastró su cuerpo sobre el borde del acantilado. Sunny cayó al suelo, luchando por respirar. Al cabo de un rato, miró a Nífais, que yacía en una posición similar a su derecha, igual de agotada. Seguía aferrando la cuerda dorada en la mano. Casi estaba sentada a unos pasos de ellos. Quería reír, pero no tenía fuerzas para ello. Sobrevivieron.